Hoy es miércoles 5 de febrero. Lección número 6. El amor de Dios por la justicia. Texto para memorizar. Pero alábese en esto el que ha de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Jeremías 9:24. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Para hoy miércoles, un Dios arrepentido. Ayer estudiamos que Dios no cambia, que Dios es inmutable, que Él es verdad, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si Dios no cambia, ¿cómo es posible que Él cambia? ¿Será que Dios se arrepiente? ¿No implica el arrepentimiento que Él se equivocó? Quiero decirles que Dios, para hacerse inteligible, o sea, para darse a entender, Él habla en el lenguaje nuestro. Él habla en ocasiones como humano. Por ejemplo, en Génesis 6, antes del diluvio, Él dijo, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. ¿Por qué Dios se arrepintió de haber hecho al hombre cuando lo vio abyecto en su corrupción permanente? No es que a Dios las cosas le suceden o le acontecen y Él cambia de actitud. No. Oigan esto. Dios sabe el fin desde el principio. Pero para hacerse entender al hombre, Él coge el lenguaje del hombre y le habla para hacerse inteligible. Cuando a una persona dice, yo me arrepiento de haber tomado este trabajo, no está diciendo que odia el trabajo. Lo que está diciendo es que le duele la condición que lo ha llevado ese trabajo, o el trabajo como padre hacia un hijo, que le duele, se arrepiente de ver al hijo en su condición. No es que Dios no lo sabía de antemano. Lo que está diciendo es un lenguaje humano para decir, me siento triste por tu condición. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo es que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre que tuvo que destruirlo? No, lo que está diciendo es que sintió tristeza, que sintió pesar, que sintió
ese dolor que siente un padre cuando lucha porque su hijo le vaya bien y él persistentemente se opone a ese bien. Por ejemplo, si tú eres un padre amoroso y sabes que hay problemas en el camino, tú le vas a decir a tu hijo, no te vayas por ahí porque te va a pasar esto, aquello y lo otro. Si yo me quedo en silencio, yo estoy odiando a mi hijo. Yo tengo que decirle lo que le conviene a él como persona para que le vaya bien, porque esto es amor. Ahora, ¿en qué sentido Dios se arrepiente según el estudio de hoy? Primero, el hecho de que Dios se arrepiente o se arrepienta no significa que Dios se equivoca. Lo que está diciendo es que el juicio de Dios es condicional. ¿Por qué es condicional? Porque el juicio de Dios es contra una cosa, no contra una persona. Dios vive constantemente airado contra el pecado, no contra el pecador. Cuando la Biblia dice que Dios odia al impío, no es que odia per se al impío, es un lenguaje humano que está hablando. Lo que está diciendo es que odia que el impío se pierda y lucha para que se salve. Porque lejos de Dios no hay vida. Lejos de Dios no hay vida. Y dice la Biblia en Juan 1, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, Dios envía a Jonás a predicar a Nínive. Jonás sale huyendo. Luego es tomado por un gran pez que no fue una ballena. Y Jonás cumple el compromiso después de huir de predicar el evangelio en Nínive. De aquí a 40 días va a ser destruida. Cuando Nínive se arrepintió, Dios cambió de parecer. Es lo que llama la Biblia arrepintióse Jehová de hacer tal mal. Lo que está diciendo es que el juicio de Dios es compasivo porque está entrelazado con el amor. ¿Y cómo lo puedo explicar? Porque sabiendo que Nínive estaba en el cenit de la destrucción, envió a Jonás. ¿Por qué lo envió? Porque Dios en su presencia sabía que los ninivitas se iban a arrepentir y Dios cambiaría de posición o de circunstancia. Ahora, grábese esto. No hay un momento en que Dios no odie el pecado. ¿Por qué odia el pecado? Porque nos hace daño. Y un Dios de amor no quiere que sus hijos sufran. Y como no quiere que sus hijos sufran, usa el medio correctivo, usa la corrección para salvar a la persona. Ahora, imagínense que Jonás, que predicó el evangelio, y los ninivitas se arrepintieran. ¿Por qué Jonás no quería predicar? Porque Jonás sabía que Dios es un ser misericordioso. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, lo que está diciendo es: mi salvación es condicional, mi perdón es condicional y tu transformación es condicional. Me explico. Dios no quiere la muerte del impío, sino que viva. Si la persona se vuelve a Dios, el castigo retributivo que descansaba sobre la persona, Dios lo cambia en amistad. Pero no es que Dios cambia, porque Él es inmutable. Lo que pasa es que el hombre es el que cambia. Y como Dios hace un acuerdo con el hombre, si tú cambias, entonces mi inmutabilidad a la ley se va a mantener. Y Dios siempre sale ganando. ¿Por qué? Porque Él conoce el fin desde el principio. Así que cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo,
dice que si su pueblo se convierte, Él se arrepiente del mal. Viene la pregunta, ¿por qué Dios entonces destruyó a los antediluvianos, que eran miles de millones de habitantes? Los destruyó porque Dios sabía que no iban a cambiar de actitud. Les dio 120 años y no cambiaron. Su pensamiento era de continuo solamente al mal. Solamente al mal. ¿Y qué hizo Dios? Destruyó el pecado que había en ellos, pero como ellos se aferraron al pecado, ellos también recibieron la suerte del pecado, que es la destrucción. Ahora, hay un principio moral. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, no solamente Dios se airó contra el pecado de los antediluvianos y de los de Sodoma, sino que ellos hicieron parte del pecado y en consecuencia recibieron el producto de su extravío. Porque la paga del pecado es muerte. Y en la Biblia vemos la ira de Dios mientras existe el pecado. Cuando el pecado desaparezca, porque Dios destruye para siempre el pecado al final de la historia, entonces no se va a expresar la ira de Dios en la tierra nueva, porque no habrá pecado. Y la ira de Dios es contra el pecado, no contra el pecador. Lo que pasa es que el pecador recibe la sentencia de Dios por su adherencia, por su aferramiento al pecado. Y al aferrarse al pecado forma parte de él, y en consecuencia Dios destruye al pecado y al pecador. Al pecado y al pecador. El propósito del pecado es borrar la imagen de Dios en el ser humano. El propósito de Dios es restaurar la imagen de Dios en el hombre mediante la obediencia a su santa palabra. Este libro, la Santa Biblia, mientras yo lo leo, Él me va leyendo y me va diciendo dónde yo estoy mal. Y Dios envía su Espíritu para que pueda yo corregir ese mal y restablezca en mí poco a poco la imagen de Dios. Pero Dios es feliz sin mí y conmigo. Entonces, como Dios es amor, no quiere, el Dios es amor y es fuego consumidor, y no quiere la muerte del impío, sino que se torne a mí y viva, dice la palabra de Dios. De ahí que la salvación se ofrece gratuitamente a todos, siempre. Y cuando Dios retire su Santo Espíritu del planeta Tierra, es decir, retire su gracia, la oportunidad del hombre de arrepentirse, no es porque Dios tiene un reloj, a las 12 de la noche se acaba el mundo, no. Es que cuando Dios retira su gracia, porque el hombre la ha rechazado constantemente. Y como el hombre rechaza su gracia y su perdón constantemente, ¿qué tiene que hacer Dios? Retirarse y dejar que el pecado produzca el daño en la persona que se aferra a él. Y el pecado es precisamente desobedecer lo que Dios ha dicho. Pero cuando dice la Biblia que Dios se arrepiente, es que cambia de circunstancia. Cambia de circunstancia. Dice Éxodo 32, con relación al arrepentimiento de Dios, versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo cambió. Si usted lee los versículos anteriores, van a notar que Moisés se intercedió por su pueblo y el pueblo respondió. Cuando nosotros respondemos al llamado de Dios y cambiamos de conducta, entonces la circunstancia hace que Dios varíe la retribución justa hacia una amable extensión de su amor a nuestro favor. Eso es Dios arrepentirse. No porque Él se equivoca, sino porque Él ve el cambio, entonces Él nos favorece con el cambio de actitud en su sentencia.
Mis hermanos, el amor de Dios es para siempre. No abusemos nunca de él, porque Dios es amor, pero también fuego consumidor. Que Dios nos bendiga. Mañana jueves 6 de febrero, aferrarse al amor y la justicia. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Buenos días.